La Gran Pirámide de Egipto, la tumba más famosa del mundo, construida por un faraón conocido por su crueldad. Keops aterrorizó, esclavizó a su pueblo. Un supuesto megalómano, listo para sacrificar a su pueblo en su búsqueda de la perfección. Ahora, los arqueólogos buscan la verdad sobre este rey y su pirámide. Es un buen ejemplo de lo duro que fue este trabajo. No fue nada fácil. Sacando a la luz extrañas ceremonias y una increíble ciudad perdida de los obreros de la pirámide. Estos son los momentos congelados sobre la sociedad del antiguo Egipto. ¿Es esta maravilla del mundo antiguo un monumento a la monstruosidad? La historia de las pirámides es de innovación. Era una máquina de resurrección. Rituales misteriosos. Estas cosas ayudan al difunto a revitalizarse y vivir por toda la eternidad. Trabajo agotador e intriga palaciega. Develaremos los más profundos secretos de los faraones. Cada momia es diferente, nunca se sabe exactamente qué esperar. Exploraremos las vidas de los antiguos obreros y descubriremos la extraordinaria historia del antiguo reino de Egipto. Egipto creó las pirámides, pero las pirámides también creó el antiguo Egipto. Cerca del año 2483 a.C., un faraón llamado Keops, que está cerca del final de su reinado, está por inspeccionar la obra más importante de su vida, la pirámide más grande de la historia de Egipto, la Gran Pirámide de Giza. Keops ordenó a su gente que le construyera este colosal monumento como una máquina de resurrección que lo impulsaría al más allá. Hoy en día, unos 4.500 años después, la Gran Pirámide es la única maravilla del mundo antiguo que sigue en pie. Tiene más de 138 metros de altura y está conformada por 2,5 millones de bloques de piedra. Tardó más de 25 años en construirse. Exactamente cómo Keops unió a su país para elegirla ha sido un misterio por mucho tiempo. En el Cairo, en el Museo Egipcio, la egiptóloga Salima Ikram investiga al faraón Keops. Hay 160.000 tesoros aquí, pero solo uno muestra la cara del faraón más ambicioso de Egipto. Una pequeña estatuilla de marfil de solo 8 centímetros de alto. Sí, es la única estatuilla que tenemos donde está inscrito el nombre de Keops. Pero tiene las nociones básicas de cómo debería ser un rey. Y es irónico porque él fue quien construyó la pirámide más grande y aún así la estatuilla es diminuta. Es extraño que este rey haya sido documentado solo de esta forma. ¿Dónde están las imágenes de sus otros templos y las estatuas autónomas? Es muy curioso lo que pasó con Keops. La explicación de por qué solo sobrevivió una estatuilla de Keops podría relacionarse con su notoria reputación.
Hace 2500 años, un historiador griego llamado Heródoto investigó el misterio de Keops y su gran pirámide. Recorrió Egipto para recopilar relatos e historias transmitidas a través de los siglos. Cuando llegó a la meseta de Giza, 22 siglos después de construida la Gran Pirámide, el monumento seguía siendo el edificio más alto del planeta construido por el hombre. Heródoto afirma que los egipcios recordaban a Keops como un tirano, despotricando y protestando en su palacio. Heródoto escribió cosas muy desagradables en sus historias. Según él, Keops fue un rey malvado y nadie lo quería por su crueldad. Heródoto describió que Keops aterrorizó a su pueblo y los esclavizó para construir su gran pirámide. Heródoto pinta a Keops como un tirano que cierra los templos del país para enfocarse en la construcción de su gran pirámide, y cuya propia hija trabaja en un burdel y recolecta bloques como pago de todos sus clientes. Es muy difícil entender quién alimentaba a Heródoto con estas historias, pero claramente en el momento los mismos egipcios contaban que Keops no era muy amable, gentil o benévolo. Según Heródoto, así fue como se construyó la Gran Pirámide, por un pueblo esclavizado que trabajaba para un monstruo depravado. Pero, ¿cuánto de esta historia está basada en la realidad? Fue miles de años después de Keops, y él recopilaba información de personas que nunca lo vieron, nunca vieron a sus hijos, y vivieron miles de años después de él. La verdad fue un misterio por mucho tiempo. Pero algo que los historiadores descubrieron al examinar las inscripciones de las tumbas es el nombre del responsable directo de la construcción de la pirámide. La persona que Keops puso a cargo de la construcción fue su visir Geniuno. Geniuno era sobrino de Keops y, al parecer, según sus títulos, él estaba a cargo de la construcción de la Gran Pirámide. El negocio familiar de Geniuno es construir pirámides. Su padre fue el arquitecto del padre de Keops, Snofru. Experiencia que necesitará para cumplir las enormes ambiciones de Keops. Voy a crear la pirámide más grande jamás construida. Y tiene que lograrlo en 20 años o menos. Ese es un proyecto enorme. Fue muy estresante para Geniuno. Keops tiene otra demanda: construir la pirámide lejos de las tumbas de sus antepasados. Así que Geniuno recorre la orilla occidental del Nilo en busca del lugar idóneo. En el oeste se pone el sol, simbolizando la muerte, así que aquí se construyeron todas las pirámides. Elegir un lugar no es fácil, sobre todo cuando se trata de la construcción más grande en la historia de la humanidad.
Keops, ¿dónde es el terreno alto, el terreno bajo? ¿Dónde está la pendiente? Si construimos una rampa aquí, un templo allá, ¿funcionará? ¿Dónde estarán nuestros cementerios? ¿De dónde extraeremos la piedra? Estas son cosas en las que los egipcios deben pensar. Gemi 1 debe hacer todo a su alcance para evitar el destino que corrió su padre, Nefermat. Se encontró con un gran problema al construir una segunda pirámide para su rey Snofru. A mitad de la construcción de una ambiciosa pirámide empinada, el monumento comenzó a resquebrajarse. Los cimientos del lugar no eran lo bastante fuertes para soportar el enorme peso. Para evitar el colapso total, tuvo que cambiar el ángulo de los lados de la pirámide, dando al monumento el nombre la Pirámide Acodada. La extraña forma no fue suficiente para el rey y Nefermat debió empezar de nuevo. Keops quiere una pirámide aún más grande. Gemi 1 no puede cometer un error similar. También es esperar que Keops se preocupe de si vivirá lo suficiente para completar su propia pirámide. ¿Será como su padre, Snofru, que terminó 3 pirámides antes de morir? ¿O Keops quizás no vivirá lo suficiente como para siquiera terminar una sola pirámide? Lo más importante para el rey es terminar su pirámide durante su vida. Debe ver la pirámide terminada. Si la leyenda de la crueldad de Keops es cierta, Gemi 1 no puede darse el lujo de decepcionarlo. En el antiguo Egipto, los ingenieros de Gemi 1 pasaron días probando el lecho rocoso para hallar la ubicación perfecta para la pirámide del rey Keops. Estudian la roca y la ondulación del paisaje por kilómetros, hasta que por fin encuentran el lugar ideal. Giza. Hoy en día, Giza es un bullicioso suburbio de El Cairo. Hace 4.600 años, era una meseta vacía, a 30 kilómetros al norte de la pirámide acordada y cerca de la capital de Memphis. Geológicamente, aquí había una gran placa de piedra caliza. Era perfecta como plataforma de base para las pirámides. Mark Lehner es un profesor estadounidense de arqueología y egiptología. Ha pasado 3 décadas investigando la meseta de Giza, buscando evidencia de cómo se construyó la Gran Pirámide. Me di cuenta de que debía darle la espalda a las pirámides para entenderlas, porque comprendí que sin entender a la gente, su economía y sociedad no entendería la pirámide. En el sur de la pirámide hay una pista que expone otra razón para que Gemi 1 eligiera este lugar. Una enorme cantera de más de 30 metros de profundidad. Así que miren. Aquí puedo ver que los hombres de la cantera saben que hay una vena débil aquí. De hecho, es una vena de hierro que debilita la piedra. Y como geólogos naturales, saben dónde aprovecharlas para cortar los bloques. Es como un obsequio. La naturaleza les da una pequeña ayuda. Aprovechan cualquier ventaja que puedan obtener. La cantera está a solo 300 metros de la Gran Pirámide. Un movimiento inteligente de Gemi 1 para acelerar la construcción.
Pero completar la pirámide a tiempo aún requerirá un enorme esfuerzo humano y ayuda de los dioses. Antes de comenzar la construcción, Gemi I y el faraón Keops viajan a Giza. Deben realizar una ceremonia sagrada. Un ritual que consideran esencial para el éxito de la pirámide. El faraón lleva una doble corona especial. El blanco representa el Alto Egipto en el sur y el rojo el Bajo Egipto en el norte. La corona simboliza la unidad de su pueblo, a quienes llevará consigo al más allá si la pirámide tiene éxito. Una suma sacerdotisa está vestida con la imagen de la diosa de las matemáticas y la astronomía. Seshat trae un dispositivo de medición conocido como el Merket. Esta herramienta se puede usar para orientar la pirámide de Keops hacia el norte. El faraón cree que el norte guarda un portal por donde pasará su alma para unirse a sus ancestros y los dioses. Así que la orientación de la pirámide es un símbolo poderoso, como lo es su tamaño. Sus topógrafos usan cuerdas para medir un poco más de 230 metros a cada lado del monumento. Esto le otorga el nombre de Petches a la ceremonia, el estiramiento del cordón. Con la ceremonia de las bases sagradas completa, Keops llama a su tumba Akhet Khufu, el horizonte de Khufu. Después de su muerte, el faraón se hará uno con el dios Sol y desaparecerá cada tarde en el horizonte para renacer con las primeras luces del alba. El ritual está completo y los dioses apaciguados. Pero Gemi I aún necesita finalizar el diseño de la Gran Pirámide. Las descomunales dimensiones de esta pirámide debieron preocupar a los ingenieros. Pero Gemi I debe obedecer las demandas de Keops, que quiere un monumento de lados lisos, como la tercera y última pirámide de su padre, Snofru. La pirámide roja de Snofru tiene 105 metros de altura, el edificio más alto del mundo, pero Keops quiere una pirámide 30 metros más alta. Este será el proyecto de construcción más grande en la historia de la humanidad, exigiendo mano de obra y suministros de todo Egipto. Debe obtener los recursos de las canteras, llevarlos a la meseta de Giza, y debe reclutar gente de todo el país que venga a trabajar en el lugar. Él debe organizarlos. ¿Cómo lo hará? En
la meseta de Giza, Mark Lehner investiga la verdad sobre la reputación del faraón Keops como un tirano que esclavizó a su pueblo y los obligó a construir su gran pirámide. Para hallar las respuestas, Mark le dio la espalda a la gran pirámide por los restos de un enorme muro construido a su sombra. Se llama el Muro del Cuervo. El muro tiene 200 metros de largo. Por nuestras excavaciones sabemos que tiene 10 metros de ancho y 10 de alto. Este muro nos dice que alguien pretendía hacerlo permanente. Al norte del muro tienes la Esfinge, las tumbas, los cementerios, las pirámides. Lehner hizo la pregunta lógica. Si estos monumentos a los muertos yacían a un lado de la pared, ¿qué había en el otro? Sospeché que al sur había infraestructura, asentamientos. La intuición de Mark resultó correcta. Más allá de este muro, descubrió una gran ciudad escondida. Una metrópolis de 5 hectáreas que alguna vez se extendió a las orillas del Nilo y albergó a miles de personas. Se requiere algo de imaginación, pero en el fondo, toda esta zona es la ciudad de los obreros, la infraestructura para construir las grandes pirámides. Creo que podemos llamarla, sin exagerar, la ciudad perdida de las pirámides. Bajo la arena se encuentra un tesoro de información sobre las condiciones de vida de los constructores de las pirámides. Hemos excavado aquí durante 30 años. Siempre ponemos la arena en su lugar para poder volver y continuar nuestra investigación. De lo contrario, el lugar no se preservaría. Información que sugiere que esto pudo ser un enorme campamento de esclavos. Reconstruimos una de las casas pequeñas justo encima de la original. Como es una casa sencilla para un funcionario menor, en lugar de la gran sala de recepción, tienes este espacio rectangular con un banco llamado mastaba en árabe. De seguro estaba cubierto con esteras de junco o incluso alfombras y almohadas. Aquí tenemos una plataforma de cama, de seguro cubierta con almohadas y esterillas. Creemos que es lo bastante amplio para que un hombre, un funcionario, se estire. Pero no solo él, sino incluso su cónyuge. En la parte trasera de la casa, el equipo de Mark descubrió evidencia de un horno de pan y otros rastros de preparación de alimentos. Hallamos un silo redondo para granos aquí, quizás trigo. Cuando muelen el trigo en harina, quizás algún miembro de la casa estaría de rodillas, moliendo el grano y la harina y recogiéndolo en pequeños tarros. La parte importante de hallar esta pequeña hacienda la llamamos la Casa del Este. Es que demuestra que vivían familias aquí. Mark cree que esta casa perteneció a uno de los capataces. Pero, ¿y los obreros comunes? Al excavar todo el lugar, Mark también pudo averiguar dónde vivían. Los urbanistas organizan la ciudad en 3 distritos. Uno reúne a la nobleza, los capataces y la guardia real. Otro alberga panaderos, mataderos, cervecerías y artesanos. El centro de la ciudad está reservado para la enorme mano de obra de la pirámide. Viven en dormitorios
santuarios, construidos unos al lado del otro, de más de 30 metros de largo y que albergan a docenas de obreros. En las barracas, en estos grandes corredores y galerías, de seguro eran segregados por género. En su mayoría, hombres jóvenes que se rotaban en el trabajo. Hombres de sus propias aldeas en todo Egipto debieron permanecer juntos en pandillas o grupos. Las barracas donde vivían los obreros no parecen estar cerradas como un campamento de esclavos, sino que están en el centro de una gran ciudad. Así que Mark descubrió dónde vivían y también hay evidencia de cómo vivían. Sabemos que a los que construyeron las pirámides los cuidaron muy bien. Tenían un gran suministro de carne para mantenerlos. Mientras excavaban en la meseta de Giza, hallaron estos grandes moldes de pan. Así que muchas personas comían pan como principal sustento. También tenemos restos de bagre, por lo que también estaba incluido en el menú para los obreros de la pirámide. Muy diferente de la precaria existencia de la mayoría de las personas de la Edad de Bronce. Si trabajabas en uno de estos proyectos reales, probablemente tenías más segura la regularidad y cantidad de tus raciones. Mantener bien alimentada a la mano de obra de Keops era vital para el éxito del proyecto. Si quieres que la pirámide esté lista a tiempo, debes tener felices a tus obreros, alimentarlos, debes mantenerlos fuertes. Si estás levantando piedras pesadas, debes estar bien alimentado, ¿cierto? No puedes estar sufriendo día tras día. Toda la evidencia descubierta por Mark contrarresta la leyenda de Keops, esclavizando y maltratando a sus obreros. Hallar esta nueva información sobre la pirámide está cambiando todo nuestro conocimiento sobre cómo se construyeron las pirámides. No hay pruebas en el Egipto de la época que documenten el relato de Heródoto sobre los 100.000 esclavos, lo que nos demuestra la aldea de los obreros de Giza de la Gran Pirámide es que se trata de profesionales. Tenemos muchas personas capacitadas que seguramente transmiten estas habilidades de padre a hijo, de madre a hija y así. Así que son personas profesionales comprometidas por un gran proyecto de construcción. Pero si no eran esclavos, ¿cómo Keops logró que estas personas trabajaran para él? Las pistas desenterradas en una ciudad perdida sugieren que los constructores de la Gran Pirámide no fueron esclavizados por su faraón Keops. En cambio, formó su mano de obra con una mezcla de artesanos pagados y mano de obra reclutada, similar al servicio militar. Los jóvenes se registraban como reclutas para trabajar en la Gran Pirámide. ¿Te imaginas a uno de estos campesinos que transportan río abajo, llegar a la meseta de Giza y en el fondo ver esta enorme pirámide elevarse en la distancia, con hombres moviendo estos bloques de piedra de 2,5 toneladas? Debe ser simplemente inspirador. Keops une a su pueblo tras un objetivo común, motivándolos con comida, el deber y la camaradería en lugar de la fuerza. No creo que sea el tipo de trabajo forzoso y bajo latigazos que harían personas que preferirían estar en otro lugar y no tener conexión con el rey. Al reunir una mano de obra de todo Egipto, Keops pudo difundir su influencia e ideas por todo el país. Una de las opiniones positivas de construir pirámides es que ayudó a entrelazar el poder de los reyes en la tierra. Se ayudó a crear un sentido de identidad nacional. Toda persona que participó en esta pirámide pensaba y creía que al construir la pirámide construía Egipto. Sentían que ayudaban a su rey a resucitar.
era normal para un artesano hábil o un supervisor, debía verse muy diferente a las imágenes de esclavitud de la leyenda. El artesano se levanta al amanecer, se lava y se viste con un sencillo kilt o un taparrabo de lino. Rodeado de su familia, recita oraciones. Adoran a Ra, el dios del sol y el creador del universo. Su primera comida del día es pan, pescado fresco y ajo, todo acompañado de cerveza. Luego, el artesano sale de su casa a una jornada laboral de 10 horas, según sugieren los registros antiguos. Cruza una de las 3 calles principales de la ciudad de los obreros, que ya debía estar concurrida. Nunca antes un faraón había reunido a tantos agricultores, artesanos y obreros en un solo lugar. Piensa que si eres joven, eres de un pueblo que solo tiene unos pocos cientos de personas, y vienes aquí, a Giza, y te unes a miles, quizás decenas de miles de personas. Cuando regreses a tu pueblo, no serás el mismo joven que cuando viniste. Tienes este sentido de identidad, algo más grande. Mark Lenner piensa que el muro del cuervo es la barrera entre la ciudad y el lugar de la pirámide. Los jóvenes cada día entrarían en fila por esta puerta, porque al otro lado están las canteras, así que ahí era donde trabajaban. El muro del cuervo también es simbólico. Separa la zona sagrada de la necrópolis al norte, de la ciudad de los vivos al sur. La organizada ciudad de Keops se asegura de que la mano de obra esté bien atendida y lista para trabajar duro en la pirámide. Estos hombres deberán cortar, mover y ensamblar unas 6 millones de toneladas de piedra. Para extraer un bloque de piedra, los obreros comienzan marcando sus dimensiones. Luego cavan trincheras a cada lado y abren su base para liberarlo. Los obreros colocan piedras bajo su bloque recién cortado para amortiguar su caída cuando lo inclinan al suelo. Un trabajo laborioso que los obreros realizan en equipo. Los egiptólogos estiman que 2.000 albañiles trabajaron en la cantera, extrayendo 200 bloques por día, cada uno con un peso promedio de 2,5 toneladas. Este es uno de los grandes bloques de cantera. Pero es un muy buen ejemplo de donde una persona subdividía este gran bloque como cortando un trozo de pastel. No fue un trabajo agradable. Quiero decir, esta persona o personas deben haber estado aquí, trabajando todo el día, siéndolo bastante ancho para uno, con piedras de martillo, mazos y cincel, abriéndose camino por este canal hacia adelante. Lo sabemos porque puedes ver las estrías. Es un buen ejemplo de lo duro que fue este trabajo. No fue nada fácil. El trabajo no solo es duro, también es peligroso. Se cree que los accidentes fueron frecuentes y brutales. Pero si la pirámide debe completarse a tiempo, Keops no puede darse el lujo de perder su mano de obra.
Los obreros de la antigua pirámide sufrían todo tipo de problemas relacionados con el trabajo agotador. Sufrieron más lesiones relacionadas con mover bloques grandes y por empujar y usar mucha fuerza. También tenemos información de que algunos fueron auxiliados en el lugar. Y sabemos por los obreros de la pirámide que los antiguos egipcios tenían mucho conocimiento médico, porque tenemos personas cuyos huesos rotos fueron entablillados, así que sabes que fueron unidos, igual como se haría hoy en día. Los historiadores descifraron grabados de las tumbas que exponen más sobre la atención médica que recibieron los constructores de la pirámide. Pesachet es una mujer fascinante del antiguo Egipto. Sabemos que vivió durante el reinado de Keops porque su nombre está presente en un monumento funerario y tiene un título único. Pesachet era supervisora de médicos. Overseer of physicians. Por desgracia, ahí termina nuestro conocimiento. No sabemos si Pesachet era también médico. Nos da pistas más tentadoras sobre cuál podría ser el caso. Había muchos remedios que involucraban plantas, a veces quizás también animales, una médula ósea para beber y fortalecerse, y así el dolor de cabeza, dolores, aflicciones en las articulaciones, tos, secreción nasal habían sido tratados. Había enfermedades oculares que conocían y estas también tendrían remedio. Los huesos rotos eran un asunto más serio. Los textos de periodos posteriores de Egipto explican cómo trabajaban los médicos. Si la misma Pesachet examinó a los obreros, invocaría al dios de la medicina Sekhmet para que la ayudara. Para tratar la fractura de brazo, usaría un método que aún se practica hoy en día. Comienza por recolocar el hueso. Luego, inmoviliza el brazo colocando una férula de madera. Finalmente, cubre la herida con miel, que actúa también como desinfectante y antiinflamatorio. En lesiones más graves, los médicos a veces se arriesgan a realizar una operación mucho más extrema. La amputación. Los arqueólogos que trabajan en Giza hallaron el esqueleto de un hombre que sobrevivió 14 años después de que su pierna fuera amputada. Y la religión también jugó un papel en la atención médica. La magia estaba ligada a la curación, así que podría haberte picado un escorpión y al ir a una curandera o curandero, ellos podrían prescribirte un hechizo. Ahora, un increíble descubrimiento revela la importancia de la religión y la magia en la vida de los obreros de las pirámides. Mientras Mark Lehner investiga la ciudad perdida de los obreros de las pirámides, un equipo de arqueólogos egipcios hizo un descubrimiento increíble que ayuda a revelar qué más los pudo motivar a trabajar. Un guardia en un burro tropezó con una pared de adobe.
Es claro que había una estructura aquí, así que comenzaron a excavar. Y hallaron una tumba primero, luego otra y otra. Parece convincente que lo que tenemos aquí son las tumbas de los obreros que construyeron las pirámides. Hay cientos de ellos justo a las afueras de la ciudad de los obreros. Esto fue excavado durante muchos años y creo que es uno de los descubrimientos más importantes de Giza en el último siglo. Ahora estoy parado en la parte baja donde hay pequeñas mastabas. Estas son todas de adobe y piedra rota. Las personas enterradas a nuestro alrededor probablemente eran solo obreros. Las personas de menor rango eran enterradas debajo de las de mayor rango. Sus superiores estaban enterrados encima. Hubo evidencia interesante de esto. Por ejemplo, una de las personas aquí tenía jeroglíficos en su tumba mencionando el título de capataz de los lados de una pirámide. Estos títulos en las tumbas son como un resumen de todo su trabajo. Los que pudieran permitírselo comenzarían a trabajar en su tumba aún estando vivos. Velarían de que las inscripciones estuvieran ahí. Si eran ascendidos, querrían su nuevo título inscrito en la tumba. Estos son los monumentos congelados en las paredes de las tumbas de Giza que te hablan sobre la sociedad del antiguo Egipto. El descubrimiento ofrece a los arqueólogos una visión única de la vida de los obreros. Estudiar sus huesos, los objetos que los acompañaron a la tumba y cualquier decoración de la misma llena algunos vacíos en el conocimiento que tenemos. Las tumbas sugieren otra motivación para los obreros. Querían viajar al más allá con su faraón y su pirámide. Es difícil saber a ciencia cierta, pero creo que el prestigio de estar asociado con la Gran Pirámide bien puede ser un motivo para que los obreros formaran parte de ese proyecto. Si trabajas con la realeza para hacer Giza y si ayudas a crear la pirámide más grande que jamás haya visto Egipto, ya serás recompensado no solo con tu salario, sino también con la posibilidad de ser enterrado cerca del rey en Giza. Podemos suponer que quienes pudieron construir sus tumbas más cerca de la pirámide se beneficiarían del elemento semidivino o divino del rey en su lugar de descanso real. Las tumbas de los obreros en Giza suman más evidencia para desafiar el relato de Heródoto y su visión de 100.000 esclavos siendo obligados a trabajar. Nos dice que esas personas no eran esclavos. Si lo hubiesen sido, no estuvieran enterrados junto a la pirámide, ni desearían estar a la sombra de su rey. El relato de Heródoto del esclavo llegando a Keops me parece similar a las respuestas modernas. ¿Cómo demonios alguien pudo construir esa estructura? Y la respuesta sería que tuviste que obligar a todos a trabajar para lograrlo. Pero los arqueólogos ahora piensan que Keops usaba una mano de obra existente y bien capacitada. Cada día se colocaron 340 bloques de piedra caliza y había que entregar piedras cada 34 minutos. Se necesita mucha mano de obra y necesitas mucha administración para construir algo de este tamaño.
La Gran Pirámide de Keops solidifica aún más la base administrativa y económica del antiguo Egipto. Tenemos otra generación de obreros, administradores y artesanos que ahora están capacitados y trabajan en la pirámide más grande jamás construida en el antiguo Egipto. Como su padre antes que él, Keops establece granjas y propiedades para mantener a sus constructores de pirámides. La creación de estas instalaciones daría lugar a personas que cultivarían las tierras que podrían dar frutos. De hecho, generarían cultivos de la tierra. A medida que avanzan estos proyectos, también vemos un mayor número de ciudades y de granjas agregadas al propio Egipto. La nación, en verdad, hace aún incluso más que en reinados anteriores. Enormes cantidades de personas trabajan por el mismo objetivo: construir una tumba monumental para su rey. Así que vemos otra generación más de Egipto que trabaja como un todo hacia un proyecto enorme y unificado. Y esto, a su vez, mejora la estabilidad del Estado. Keops ha hecho todo lo posible para asegurarse de que su pirámide esté terminada antes de morir. Eligió a su visir Gemi para dirigir la construcción. Construyó una ciudad entera para los obreros y les proporcionó comida y atención médica. Y los motivó aún más con la promesa de sus propias tumbas cerca de la pirámide. Pero unos 20 años después de comenzar el trabajo, la Gran Pirámide no está lista y todo el trabajo será en vano si no se termina antes de que Keops fallezca.